¿Están ahí, jóvenes? ¿Ya? ¿Alguien? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Ya les he dado clase antes o nunca? Francamente no me suena de... ¿No? Creo que no. Bueno, vamos a ver el régimen fiscal de las personas físicas. Primeramente, pues hay que saber qué son las personas físicas. Las personas físicas son aquellas que existen realmente, o sea, como ustedes, como yo, cualquier persona que está viva, que está normal. A diferencia de las personas morales, pues que las personas morales en sí son un contrato que hacen varias personas físicas o morales mismas para cumplir con alguna actividad. Entonces, cualquiera de nosotros es una persona física y pues tenemos que pagar contribuciones, tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que pagar impuestos? Porque nos obliga la Constitución. Exactamente, porque nos obliga la Constitución. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, déjenme ver si se puede aquí. Bueno, estoy compartiendo con ustedes un PDF Sí, maestro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la Constitución completa, no la vamos a ver toda. Lo que nos interesa y lo que les estaba diciendo en este momento es ¿por qué estamos obligados a pagar contribuciones? Pues porque la Constitución, ya lo tenía aquí separado, en el artículo 31, ¿lo están viendo o no? Sí, sí lo vemos. Bueno, Maestro, el algunos... artículo 31 dice, son obligaciones de los mexicanos. Todos los mexicanos tenemos las obligaciones que marca la Constitución. En otros artículos podrán venir los derechos, etcétera, etcétera, pero aquí son las obligaciones. Y la fracción cuarta dice contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan. Y algo importante, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución nos está obligando, por el hecho de ser mexicanos, a pagar impuestos. Posteriormente veremos que también los extranjeros tienen obligación de pagar impuestos aquí en México. Bueno, ¿qué son las contribuciones? Aquí dice que contribuir para los gastos públicos. Entonces, esto habla de las contribuciones. Y para eso vamos a ver el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué están viendo ustedes en su pantalla? ¿El código? Sí, el Código Fiscal de la Federación. Ah, bueno, ya no, ya lo... Y es que no sabía si se habían quedado en él. Bueno, ahí está el Código Fiscal de la Federación. ¿Ya lo están viendo? Sí. Bueno. Y vamos a ver que el Código Fiscal de la Federación, en su primer artículo, el artículo primero, dice que las personas físicas y las morales están obligados a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes respectivas. Pues, a diferencia de la Constitución, es que aquí ya se agregan las personas morales también, ¿verdad?
Bueno, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto, quiere decir que si no hay alguna otra disposición en la ley específica, pues se aplica lo que dice código. ¿Sí? Sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley se podrá destinar una contribución a un gasto público específico. Estas son de las contribuciones federales. Como vimos hace rato, estamos obligados a pagar impuestos a la federación, a los estados y a los municipios. Los más fuertes, los más importantes son los de la federación, son los que vamos a ver aquí. Si nos da tiempo, pues vamos a ver algo de los impuestos estatales y municipales. Dice, los extranjeros no están obligados a pagar impuestos en caso de reciprocidad. ¿Sí? Las personas que, conforme con las leyes fiscales, no están obligadas a pagar impuestos, de todos modos tendrán las obligaciones que establecen las propias leyes. Ahora, estamos obligados a contribuir, o sea, a pagar contribuciones. Y las contribuciones tienen una clasificación. El artículo 2 del código nos dice que se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, y las define el mismo código. Los impuestos son las contribuciones, la fracción primera, que están establecidas en la ley, que deben pagar las personas físicas y las personas morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, o sea, por la ley, y que sean distintos de las fracciones segunda, tercera y cuarta. Todos los impuestos primeramente tienen que estar en una ley. No voy a pagar un impuesto que no esté en la ley. Y siempre y cuando me encuentre en la situación que marca la misma ley, situación jurídica o la situación de hecho. La situación jurídica es la que indica en qué caso voy a pagar los impuestos, y la situación de hecho es cuando realice yo algún hecho que está previsto en la ley, tengo que pagar el impuesto. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta se paga cuando tenemos utilidades. Puede ser que no tengamos utilidades, entonces no pagamos el impuesto sobre la renta. Esa es una situación jurídica que sucedió durante el año. Y la situación de hecho es cuando realizo actividades, por ejemplo el IVA. Cuando compro un artículo, estoy en la situación de hecho, estoy haciendo algo que está previsto por la ley y tengo que pagar ese impuesto. ¿Sí? Entonces esos son los impuestos, las contribuciones establecidas en ley. ¿Qué tienen que pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación que enmarquen las leyes? Segundo, ¿qué son las aportaciones de seguridad social? También son contribuciones y también le tienen que pagar las personas físicas y las morales. Dice, aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas. Y esto es lo importante, que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas en la ley de la materia de seguridad social, o las personas que se beneficien en forma especial por los servicios que proporciona el mismo Estado. ¿Ejemplos de esto alguien me puede decir? Maestro, algunos compañeros que están conectados no pueden hablar, están escuchando la clase porque están en sus trabajos. Ok. Y un ejemplo, pues, es el propio seguro que pagamos a través de nuestros trabajos, ¿no? O sea, la retención que se nos hace. Bueno, en este caso, perdón, en este caso, fíjese, son las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social
o las personas que son sustituidas por el Estado en las obligaciones. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo dice pues que el patrón tiene que darle asistencia médica al trabajador y que los trabajadores tienen derecho a una vivienda digna. Entonces, pues como no se puede que cada patrón tenga un hospital o tenga un consultorio para darle servicio a los trabajadores, entonces la ley los obliga a que afilen a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo tanto al Infonavit. Entonces ya los trabajadores tienen servicio médico y tienen acceso a una vivienda digna cuando alcancen el crédito suficiente, ¿eh? También personas que se benefician en forma especial, por ejemplo, pues el trabajador, como usted lo dice, paga una parte del seguro social y probablemente, como es trabajador, trabaja por su cuenta, pero se puede afiliar de manera voluntaria, entonces se está beneficiando de los servicios que proporciona el Estado en seguridad social. Pues los ejemplos más clásicos de las aportaciones de seguridad social son el Seguro Social y el Infonavit. Fíjense que aquí no dice, en la parte de arriba decía, solo mediante ley se podrán aplicar los impuestos a algún gasto específico. Bueno, los impuestos. Las aportaciones de seguridad social sí tienen un fin específico, que es médico, medicinas, pensiones, incapacidades, etc. O créditos de Infonavit. Contribuciones de mejora son las establecidas en ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien por obras públicas. Por ejemplo, contribuciones de mejoras es cuando se va a construir una carretera y bueno, los que usen esa carretera la pueden pagar. Eso también se puede poner como derechos. Cuando ya la carretera ya está construida, pues hay que pagar para pasar por ella. Y es la parte cuarta que habla de los derechos. Aquí vamos a ver específicamente los impuestos y si nos da tiempo vamos a ver las aportaciones de seguridad social. Los derechos son contribuciones que también tienen que estar establecidas en una ley, que son por el uso o aprovechamiento de los bienes públicos de la nación. Por ejemplo, el uso de los aeropuertos es un derecho. No se paga por usar el aeropuerto. El uso de las frecuencias radiofónicas también hay que pagar derechos. Por eso, el uso, como les decía, de las carreteras, a veces hay que pagar derechos. Porque les den un pasaporte o un acta de nacimiento o algún documento que tenga que expedirles el gobierno, se los van a cobrar. Lo que les están cobrando son derechos. Bueno, Maestro. Vamos a hablar de los recargos, las sanciones, o sea, las multas, los gastos de ejecución. Y la indemnización al que se refiere el artículo 21 de este código, que es una indemnización cuando dan un cheque y se devuelve, son accesorios de las contribuciones. Participan de la naturaleza de estas. ¿Sí? Cuando en este código se da referencia a contribuciones, no se entenderán los accesorios. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, los recargos, las multas, los gastos de ejecución, etcétera, solamente pueden existir, no son contribuciones, no son impuestos, son accesorios de las contribuciones. Y solamente pueden existir cuando existe la contribución o cuando existe la sanción, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver aquí. En cuanto a código, probablemente después regresemos al código. ¿Preguntas? Maestro, Sí. una compañera pregunta en el chat, es que a veces lo que hacemos es hacer un grupo de chat con el maestro, por los que no pueden hablar, pongan sus dudas en un chat. Ahorita lo puse en el grupo general, dice que hay patrones que no pagan el Infonavit, que qué pasa en ese aspecto. Bueno, si los patrones no pagan el Infonavit, están incurriendo en una infracción. Primero, es pues, elusión de impuestos.
Entonces el Infonavit se los va a cobrar tarde o temprano y ahí se van a aplicar recargos, multas, accesorios, gastos de ejecución, y los tienen que pagar a fuerza porque si no pueden ejercer. Vamos a ver posteriormente algunas de las facultades que tiene la autoridad, y las facultades son hacer auditorías para verificar que estén pagando correctamente, fincar créditos fiscales por el pago incorrecto de los impuestos, aplicar multas, sanciones y en su defecto hasta poner querellas, que esas querellas ya son para un proceso penal, ¿verdad? No nada más les cobran, los encarcelan. Cuando existe algún delito fiscal, y un delito fiscal, por ejemplo, es retener impuestos a los trabajadores o retener pagos al Infonavit y no enterarlos. ¿Qué pasa cuando los patrones no pagan Infonavit? Pues están arriesgando. Ahorita ya está muy vinculado el Seguro Social del Infonavit. Si están registrados en el Seguro Social, automáticamente están registrados en el Infonavit. Si no lo pagan, les va a llegar una notificación para que lo paguen. Si siguen sin pagarlo, les va a llegar un procedimiento de ejecución que se llama, que les van a imponer unas multas, les van a ir a señalar bienes que les van a embargar en caso de que no paguen. Y últimamente está de moda, pues, como garantía del interés fiscal, o sea, como garantía de que paguen los impuestos que deben de pagar, está de moda congelar las cuentas. Entonces le pueden congelar las cuentas bancarias. ¿Qué puede pasar? Ya lo veremos posteriormente cuando veamos cuáles son las facultades de la autoridad. Si no pagan Infonavit, si no pagan Seguro Social, por ejemplo, ¿qué pasa si no pagan Seguro Social? Si contratan a un trabajador y no lo dejan de alta en el Seguro Social. Bueno, pues ese trabajador primeramente los puede demandar, les puede hacer que paguen el Seguro Social y el Seguro Social va a ir a hacerles una revisión y les va a cobrar. Pero vamos a suponer que no, que el trabajador sufre un accidente, no va a tener servicio médico. El servicio médico se lo proporciona el Seguro Social, pero se lo va a cobrar y se lo va a cobrar como si fuera, no sé, el Sanatorio Español, el Hospital Los Ángeles o hasta más caro, ¿verdad? Es lo que se llama capitales constitutivos. Lo mismo sucede que el trabajador no está cotizando para efectos de sus pensiones. Entonces, cuando llegue a una edad avanzada, no va a tener suficiente dinero para pensionarse. Sobre todo en aquellos trabajos, de hecho, en todos los trabajos que no sean del gobierno, porque los del gobierno tienen ISSSTE, que es lo mismo, pero para trabajadores del gobierno. Los que para todos los demás es Seguro Social, Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Alguna otra pregunta? Es que aquí en el chat no veo nada, que hayan puesto nada. No, maestro. Vamos Sí, a ver, como voy a escribir algo por aquí. nosotros estamos de manera irregular por algún problemas administrativos, el grupo. Entonces no tenemos acceso, no tenemos correo electrónico institucional, por ende no podemos hacer uso de la plataforma en su totalidad. Entonces lo que hacemos es hacer un chat, pero de WhatsApp. Nos proporciona el catedrático el teléfono, hacemos un grupo de chat y es de ese modo que podemos interactuar, bueno, que la mayoría puede interactuar. Los de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a poner ahí el chat que estoy escribiendo aquí o no. No, es que como no tenemos correo institucional, no podemos acceder al chat, solamente entramos como invitados. Bueno, anótenle ahí. Adelante. El 8712 Ajá, 11 ajá. 5386. Repito, 8712 11 53 86. Así es. Ok. Enseguida hacemos el grupo y lo agregamos y no hay ningún inconveniente, maestro. No, no hay ningún inconveniente, nada más que sea para cosas de Sí, por supuesto. aquí, ¿verdad? Sí. Igual, la compañera preguntaba por qué ella trabaja en el municipio y dice que ahí no hay
como Infonavit, digo, no hay Fonacot, pero no No, para todo. Fonacot es otra cosa. Perdón. Es El Fobiste. Así es. En el caso de ellos es el Fobiste, que es la versión de gobierno del Infonavit, ¿verdad? Pero no aplica para todos, ¿verdad, maestro? O sea, porque creo que nada más en materia federal todos, en materia estatal y municipal solamente para seguridad y para maestros. Es que eso ya depende de los convenios que hacen los municipios o los estados directamente con la federación. Y si no, pues deben de tener algún otro. Por ejemplo, aquí en FECA, algunos tienen seguro social, pero los más antiguos, pues tienen servicio médico y créditos del magisterio, ¿verdad? Pero eso era a través de convenios que hacía el sindicato con el patrón, que en este caso es la universidad, y el Estado era el encargado de administrar esos fondos y de proporcionar esos servicios. En el caso de los municipios, deben de solicitar su afiliación al IMSS, pero a veces no se las autorizan. Pues tienen que otorgarle de alguna otra manera, porque esa es una obligación que está en la Ley Federal del Trabajo. Y entonces se convertiría en una aportación de seguridad social estatal. El trabajador aporta una parte y el patrón aporta la mayor parte. Pero pues casi todos es seguro social, porque es lo más grande, la institución de salud más grande que existe en el país es el seguro social. Y pues después sigue el ISSSTE. Por ejemplo, el ejército tiene sus propios hospitales y su propia seguridad social y sus propios tratamientos. Pero todos ellos entran como aportaciones de seguridad social porque está sustituyendo el Estado, ya sea municipal, estatal o federal, las obligaciones que tiene el patrón. ¿Por qué? Porque él es el patrón en alguna de sus dependencias o de sus secretarías o de sus paraestatales, por ejemplo, ¿verdad? ¿Tiene alguna otra pregunta? No al momento, maestro. Bueno. Ahora vamos a ver, pues digamos, ya vimos los más básicos, que es, pues, ¿por qué estamos obligados a pagar contribuciones? ¿En qué artículo de la Constitución dice? ¿Qué son los impuestos? ¿Qué son las aportaciones de seguridad social? Algo de los aprovechamientos y los derechos y los accesorios. Eso es importante que lo anoten, porque eso pues se les va a preguntar en el examen, ¿verdad? Ok, ya estamos aquí en el chat. Cualquier pregunta, pues por ahí me dicen, ¿verdad? Ahora, todos los impuestos constan de varias partes. La primera de ellas es el sujeto. El sujeto del impuesto es la persona que tiene que pagar el impuesto. En este caso, como ya vimos en código, el que está en la situación jurídica o que realiza el hecho que marcan las leyes. Ese es el sujeto. Luego hay un objeto. El objeto es qué pretende gravar con impuestos. Estoy hablando de impuestos. ¿Qué se pretende grabar? Entonces, el sujeto es quien lo paga, el objeto es qué se pretende. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, pues la renta, y la renta es ganancia, ¿verdad?
Las personas que obtienen una ganancia por su trabajo, por su negocio, por lo que sea, tienen que pagar impuesto sobre la renta. En el IVA, pues el objeto es gravar un acto o actividad, eso sea el comercio. Yo te vendo, se causa un IVA, ¿verdad? Lo mismo pasa con el impuesto especial sobre producción y servicios. Y, por ejemplo, los derechos. Bueno, los derechos ya pues son, como vimos, son otro tipo de contribuciones. Pero de todos modos, ¿quién es el sujeto? El que solicita el servicio del Estado. Y el objeto, pues, es cobrar el servicio que está dando el Estado. Luego viene una tercera parte que es la base del impuesto. Anótenle ahí, sujeto, la persona que tiene que pagar el impuesto. Objeto es lo que pretende gravarse con ese impuesto. La base es la cantidad sobre la que se va a calcular el impuesto. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, la base es pues la utilidad fiscal, que es ingresos menos deducciones autorizadas, me da una utilidad fiscal, que sobre esa utilidad fiscal yo voy a calcular el impuesto. Entonces la base es la utilidad fiscal, la ganancia. En el IVA, ¿cuál sería la base? Pues el precio del artículo. Si un artículo vale 100 pesos, sobre los 100 pesos se calcula el IVA a la tasa que corresponda, que puede ser al 8 o al 16. Al 8 en frontera, al 16 en el resto del país. En el IEPS, pues, ¿qué es lo que se pretende gravar? Ciertas actividades que, por así considerarlo, además de ser recaudatoria, se quiere restringir el consumo de esos artículos, de esas cosas, ya sea por el daño que causan al ambiente o a la misma persona. Los cigarros, los refrescos, los insecticidas, el alcohol, y también es sobre el precio. La gasolina, por ejemplo, tiene IEPS también. Y esa sería la base. Y la tasa es el porcentaje que se le va a aplicar a la base. En el caso del IVA son 2 porcentajes, son 3 de hecho, pero uno es el 0%. Entonces es el 16%, la tasa general, 8% para frontera, el 0% para determinadas actividades, generalmente primarias, como agricultura, ganadería, pesca. Y el IEPS, pues son muchas tasas muy diferentes. Una es para pasteles, para chocolates, para gasolinas, para refrescos, para cigarros, para alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son 4 componentes que deben de tener todos los impuestos. El sujeto, que debe estar bien definido. ¿Quién tiene que pagar el impuesto? El objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo utilidades, porque compró esto, porque hizo lo otro. La base, sobre qué se va a calcular el impuesto. Y sobre la utilidad, menos pérdidas, por ejemplo, sobre el precio del artículo, etc. En el caso de las personas físicas, en el caso del impuesto sobre la renta, es una tarifa, no es en sí un solo porcentaje. En el caso de las personas físicas que tienen muy bajos ingresos, les toca un porcentaje muy bajo de impuestos y va subiendo conforme va teniendo mayores ingresos gravables. Ya lo veremos cuando entremos a ver específicamente la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esa es la tasa o tarifa, ¿sí? Y luego la misma ley tiene que decir la forma de pago y la fecha de pago.
quién lo tiene que pagar, por qué lo tiene que pagar, sobre qué se va a calcular, qué porcentaje o tarifa se le va a aplicar y cuándo se tiene que pagar. ¿Preguntas, jóvenes? Todo bien, maestro. Se me hace que sí me están entendiendo todos, si no, pues póngala ahí en el chat y lo repetimos. Es ¿No? que es un poco, se logran conectar, y los que se conectan, unos están trabajando ahorita. ¿Qué están viendo ahorita en la pantalla? El chat, su chat. ¿No me están viendo a mí? Bueno, usted está en pantalla, pero no, en pantalla grande está su chat. Está el WhatsApp. Sí, su WhatsApp. Ah, bueno, entonces voy a poner la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Listo. La tenemos, ley de impuesto sobre la renta. Ley del impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para ponerles el ejemplo de lo que estamos hablando y se les vaya grabando. La ley del impuesto sobre la renta es importante. Aquí viene la ley tal como está publicada por el Congreso de la Unión. Déjenme. Bueno. ¿Dónde está aquí? ¿Están viendo la ley del impuesto sobre la renta? Sí, maestro. Artículo 1. Fíjense aquí, artículo primero. Casi siempre el artículo primero me menciona quién es el sujeto. Las personas físicas y las morales están obligados al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Entonces, las personas físicas, ¿cuáles personas físicas? Porque pues, hay bebés y hay viejitos, ¿cuáles personas físicas? Primero, los residentes en México respecto de todos sus ingresos. Por el simple hecho de vivir en México tienen que pagar impuesto sobre la renta por todos sus ingresos, vengan o no vengan de México. Como ya aclara el artículo, cualquiera que sea la ubicación o fuente de la riqueza de donde procedan. ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene este artículo? Bueno, pues si vives en México, usas los servicios que proporciona el Estado, como educación, seguridad, salud, etcétera, etcétera. Entonces tienes que pagar impuestos para eso, para el gasto público. El gasto público es lo que ganan los diputados, los senadores, el presidente, todos los burócratas y las carreteras, trenes, ¿cómo se llama? Refinerías. Todo lo que hace el Estado necesita dinero. Y ese dinero lo saca principalmente de las contribuciones, de los impuestos. Entonces, si viven en México, por el simple hecho de vivir en México, aunque no sean mexicanos, dicen los residentes en México, no los nacidos en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza. Pero no solamente ellos, también la fracción segunda nos dice los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento en el país con respecto a dicho establecimiento. Tú no vives en México, pero tienes un negocio aquí en México. Entonces vas a pagar los impuestos que correspondan a los ingresos que te da ese negocio que tienes en México. Tú puedes ser chino. Aquí dice, pudiera decirse que es el gravamen de los ingresos percibidos que va al sistema tributario. Pues sí, bueno, son los impuestos, todos van a dar a las arcas de la nación. Ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Espérenme. Tengo que devolver acá. Pero
que dice. ¿Están viendo la ley del impuesto sobre la renta? No, maestro, no dejó de compartir. Ah, entonces la tengo que compartir. O sea, Aquí dejó de... está. ¿Ya? Listo, ya. Bueno, entonces estábamos viendo que los residentes en México, por el simple hecho de vivir en México, de cualquier ingreso que tengan. Los residentes en el extranjero, que tengan un negocio o un establecimiento permanente en el país, por los ingresos atribuibles a ese establecimiento. Y también los que residan en el extranjero, de los ingresos que procedan de fuente de riqueza situada en México, aunque no tengan un establecimiento. Los que viven en México, los que viven en el extranjero que tienen un negocio en México, y los que viven en el extranjero, aunque no tengan negocio en México, por los ingresos que perciben de fuente de riqueza ubicada en México. ¿Hay entre las plataformas digitales? Por ejemplo, plataformas digitales, trabajadores, ya ven que ahora se trabaja a distancia, pues puede haber trabajadores que viven en el extranjero, que cobran en México y van a pagar impuestos aquí en México. Puede haber personas que reciban alguna regalía, por ejemplo, McDonald's. Los establecimientos que tiene México pues son de mexicanos, residentes en México, pero ellos reciben unas regalías. De todo lo que venden, una parte se va para McDonald's, por ejemplo. La Nissan, la fábrica Nissan es una persona moral que está en México, por ejemplo, pero pues los dueños son japoneses, entonces los japoneses esos, cuando la Nissan les mande dinero, van a pagar impuestos. Entonces aquí me está hablando del sujeto. Artículo primero, ¿quién? Las residentes en México, residentes en el extranjero con establecimiento y residentes en el extranjero con fuente de riqueza en México. Luego me dice una serie de explicaciones que se considera establecimiento permanente, que no, etcétera, ¿no? Es importante, jóvenes, que les estaba diciendo que esta ley es tal como la publicó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pero es importante que ustedes tengan el índice de la ley. ¿Por qué? Porque el título primero son disposiciones generales que aplican a todos los contribuyentes del impuesto de la renta. Y lo que vamos a ver aquí es a las personas físicas, que esas empiezan a partir del título cuarto. El título primero son disposiciones generales, el título segundo son personas morales, el título tercero es entidades no lucrativas y el título cuarto ya son personas físicas. Voy a ir al título cuarto. Bueno, antes de irme al título cuarto y antes de entrar en materia con impuesto sobre la renta, vamos a ver el IVA. Bueno, ¿lo están viendo el IVA ahorita? Ley de impuesto al valor agregado, efectivamente. Igualmente, empieza con disposiciones generales. ¿Sí? Aquí no hay mucha distinción entre personas físicas y morales. En la ley del impuesto sobre la renta sí. Las personas físicas tienen un título especial y tienen capítulos por el tipo de ingreso, que ya lo veremos. El salario se paga de una manera, honorarios de actividad empresarial de otra, arrendamiento de otra, etc. Aquí no.
Aquí el artículo primero también me señala el sujeto. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades. ¿Se acuerdan que el código decía situaciones de hecho? Bueno, pues los que realicen estas actividades están en la situación de hecho. Enajenen bienes. Enajenar quiere decir vender. Bueno, no tanto vender. Enajenar quiere decir cambiar la propiedad de un bien. La mayoría, el 95-98% de las operaciones de enajenación, si no es que más, es la venta. Pero también puede ser la dación en pago, puede ser el embargo, puede ser una serie de cosas en donde se cambia de propiedad a algún bien. Entonces, los que vendan cosas, para simplificarlo, los que presten servicios independientes, que son los doctores, abogados, contadores, ingenieros, que cobran por su servicio de manera independiente, o sea que no son empleados, causan el IVA. Que otorgan el uso o goce temporal de bienes, en pocas palabras, que otorguen bienes en arrendamiento para usarlos temporalmente o gozar de ellos temporalmente. También pagan el impuesto al valor agregado. Y para los que importen bienes o servicios. Aquí me habla el sujeto. ¿Quiénes? Los que realicen estas actividades. Y aquí en el mismo artículo primero me está poniendo la tasa. El impuesto se calcula aplicando la tasa del 16%, que en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Y luego ya entra en otras disposiciones que vamos a ver más adelante, ¿va? ¿Cuántas clases tenemos, jóvenes? 2 horas lunes, 2 horas martes, ¿cuántas veces? Según yo es un mes, no sé qué son 8 sesiones. 8 sesiones, bueno. Entonces el artículo primero me habla de los sujetos, del IVA. El artículo primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta me habla de los sujetos a los que les aplique el impuesto sobre la renta. Ahora vamos a ver el otro de los impuestos importantes, que es el IEPS. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ¿La están viendo? Sí. Bueno. También el artículo primero me dice el sujeto. Fíjense, están obligados al pago de este impuesto. O sea, ¿quién tiene que pagar este impuesto? Es el sujeto. Personas físicas y morales que, primero, enajenen en territorio nacional o en su caso importen los bienes señalados en esta ley. O sea, enajenación e importación. Aquí no habla de prestación de servicios ni de arrendamiento. Enajenación o importación. Importación es introducir al país artículos extranjeros, ¿verdad? Y la prestación de algunos servicios. ¿Sí? La tasa para cada bien o servicio lo tiene el artículo 2, así como una cuota en su caso. Aquí puede ser una tasa o puede ser una cuota. Y el artículo segundo, aquí viene, al valor de los actos o actividades se les va a agregar, o sea, se les va a cobrar. Y aquí viene, por la enajenación o importación de bebidas alcohólicas y cerveza, hasta 14 grados, 26%. De 14 a 20, 30%. Más de 20, 53%. Alcohol desnaturalizado, 50%. Cigarros, 160%. O sea que si ustedes pagan por unos cigarros 100 pesos, pues realmente el cigarro vale menos de la mitad. Todo lo demás es impuesto
porque es IEPS y es IVA. Puro 160%. Puros manuales, hechos enteramente a mano y labrados, 30.4%. Además, se pagará una cuota de 0.5484, o sea, 55 centavos casi por cada cigarro, etcétera, etcétera. Aquí la ley del IEPS es muy específica. Por ejemplo, aquí viene combustibles. En combustibles, 5.49 por litro, hasta 91 octanos de gasolina. De gasolina más de 91, 4.63 por litro. De diésel, 6.03 por litro. Estos son pesos. Combustibles que no sean fósiles, 4.63 por litro. Luego nos vamos a las bebidas energizantes. Refrescos, jarabes, polvos. Red Bull, 25%. Además, 1.39 centavos por litro. Otro tipo de combustibles fósiles, que son gases. El propano, el butano, las gasolinas, la turbocina, el diésel, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, carbón mineral, combustibles fósiles. Cada uno tiene un porcentaje más determinados centavos por litro, ¿eh? O por tonelada, o por kilo, o por pieza. Plaguicidas. Categoría 1 y 2, el 9%. Categoría 3, el 7%. Categoría 4, el 6%. Y aquí vienen las categorías. Si son orales, si son dérmicas, si son inhalatorias, vapores o gases, o polvos y niebla. Entonces, los más peligrosos son los de categoría 5, pero en categoría, o sea, etcétera. Se paga del 6 al 9%. Alimentos con densidad calórica mayor a 275 calorías. Los gansitos, las papitas, los pasteles. ¿Sí? Botanas, productos de confitería que son los dulces. Chocolates y demás productos del cacao. Flanes, dulces y frutas, cremas de cacahuate, dulces de leche, alimentos preparados, helados. Todo eso lleva IEPS del 8%. Servicios, ¿cuáles servicios pagan IEPS? Comisión, mediación, agencia de representación, contaduría. Los que cobren comisiones por todo esto, de los que vienen los incisos A, B, C, F, I y J de la fracción primera. Acuérdense que la fracción primera es la enajenación de bienes. Si además de vender los bienes hay un intermediario que cobra una comisión, pues tiene que pagar el IEPS. ¿Preguntas, jóvenes? Maestro, yo tengo una duda, algo que no entiendo es cómo es que se graba con el IEPS, tomando en cuenta que este impuesto es para minimizar el consumo y el propio gobierno ¿cómo se dice? Lo subsidia. Bueno, ahorita lo están subsidiando y nada más el de la gasolina. Y nada más para que no suba. Y nada más por cuestiones políticas. ¿Sí? Pero este impuesto originalmente se creó para restringir el consumo de determinados productos. Y si fijan ustedes, pues, que son vicios, alcohol, cigarros, combustibles, plaguicidas y alta densidad calórica. Se supone que para eso era, para que salieran más caro, porque si no, la cerveza, los cigarros, los pastelitos saldrían muy baratos
y habría más consumo que se quiere restringir, pero ya se ha convertido en un impuesto recaudatorio, que es un impuesto para hacerse de dinero. Hay impuestos como el impuesto sobre la renta o como el IVA, que son impuestos cuyo objetivo principal es hacerse de recursos para el gasto público. Este impuesto originalmente no era para eso, sino para restringir el consumo de esos bienes. Y sigue siendo para eso, pero ya se convirtió en necesidad. Y el gobierno necesita este dinero. Ahorita lo que están haciendo de manera temporal es quitarle, si no todo, una buena parte del IEPS a la gasolina y al diésel, para efectos de que no suba, por el motivo de la guerra y que no hay petróleo y que subió mucho el precio de la gasolina y que la gasolina genera inflación, ¿verdad? Pero, pues lo sigue cobrando en todo lo demás. Ahorita dicen que el gobierno está subsidiando el precio de la gasolina. Realmente no es un subsidio. ¿Por qué? Porque un subsidio es cuando el dinero agarra cuando el gobierno agarra dinero de su gasto público para dárselo a la gente, para ayudarla en alguna situación. Por ejemplo, gran parte del seguro social lo paga el gobierno. Una parte la paga el patrón, otra parte la paga el trabajador, que es la mínima, y una parte importante la paga el gobierno. Ese sí se puede decir que es un subsidio. Otro subsidio pudiera ser a las tenencias en algunos estados. No es que hayan quitado la tenencia, sino que el gobierno la está subsidiando, que dice, bueno, no me la pagues. Pero no está sacando dinero de sus arcas para pagar la tenencia, simplemente está dejando de recibir ese dinero. Lo mismo está sucediendo con la gasolina. No es que el gobierno esté pagando parte de la gasolina por mí. La estaría subsidiando si la vendiera a menos del precio al que la compra. Por ejemplo, el gobierno compra la gasolina a un precio y nos la vende más cara y además le subían el impuesto. O sea, nos la vende más cara el gasolinero. El gasolinero compra la que produce Pemex, no sé, a 10 pesos y la va a vender a 11 o 12 pesos. Y a eso le subían el IEPS y le subían el IVA y ya quedó en 20 pesos. Bueno, pues ahora lo que están haciendo es quitar el IEPS, pero no le están quitando el IVA, ni la están vendiendo a menos de lo que la compran. En ese caso sí se estaría hablando de un subsidio. Aquí le llaman subsidio porque deja de recibir el gobierno ese dinero que debería estar recibiendo. Y son miles de millones de pesos, ¿verdad? No sé si respondí a su pregunta, pero pues es un impuesto para regular Sí, de hecho. el consumo de algunos artículos, pero también para regular otras políticas económicas como pudiera ser la inflación. ¿Qué pasa cuando suben los precios de los combustibles? Suben los precios de todo. Porque hasta las tortillas las tienen que mover el maíz y tienen que utilizar tractores y tienen que utilizar camiones y tienen que utilizar cosechadoras y una bola de cosas que consumen diésel, consumen gasolina, etc. Entonces el precio de los combustibles afecta el precio de todos los demás artículos y por lo tanto, al subir, genera mucha inflación. La inflación pone a la gente descontenta y la gente descontenta pues ya no vota por el partido que no lo tiene contento, entonces por eso a veces lo subsidian, ¿verdad? O dejan de cobrar ese impuesto de manera temporal mientras se supone que la gente se va acostumbrando o bajan a nivel internacional los precios del petróleo, que los precios del petróleo al subir pues suben los precios de la gasolina automáticamente. Y al subir la gasolina suben los precios de los artículos automáticamente, ¿no? Sube también el gas y sube también la luz. ¿Por qué? Porque la luz se hace
La mayoría de la luz aquí en México se saca a través de combustóleo, carbón, gas, ¿verdad? Entonces sube todo, entonces por eso subsidian o dicen que subsidian esos productos. ¿Otra pregunta? No, maestro, contestó bien mi pregunta. Temía que fuera algo, algo así. Se escucha más políticamente correcto ante la ciudadanía el decir que hay un subsidio en vez de decir que están dejando de cobrar un impuesto o están, no hay no hay ingresos, que están dejando de percibir. Sí, muy bien. Gracias, maestro. Bueno, vamos a volver a la ley del ISR, porque son 2 horas y apenas llevamos una. Y vamos a irnos donde empiezan las personas físicas. Y quiero que todo lo que les digo, quiero que lo vayan anotando, por favor. Aquí están las leyes, si quieren, imprímanlas o virtualmente subrayenlas, etcétera. Quiero que lo vayan anotando porque esas van a ser, pues lo que en su momento dado, no sé cómo se les va a calificar, si es con evidencias o con examen o con ambas cosas, todavía no me explican bien, pero voy a preguntar, ¿verdad? Vamos a hablar de las personas físicas, que es lo que nos interesa. Título 4 de la ley, personas físicas. Empieza en el artículo 90. Lo están viendo, ¿verdad? Aquí hay una forma de resaltar, miren, ponen resaltar. Artículo 90. Están obligados al pago del impuesto las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos, fíjense aquí, esto es importante, en efectivo, en bienes, devengado, cuando en los términos de este título se señale, en crédito, en servicios o de cualquier otro tipo. O sea, si ustedes reciben dinero en efectivo o reciben ingresos en bienes, no te doy efectivo, te doy unas vacas, te doy un X, cualquier cosa, ¿verdad? Devengado quiere decir que no me lo está dando, pero que ya tengo derecho a cobrárselo. Eso se utiliza mucho en los intereses, ¿sí? Yo te presté dinero, el que me lo devuelvas no es un ingreso, porque nada más es una devolución de un dinero, pero los intereses sí. Y conforme se vayan devengando, o sea, o la renta, por ejemplo. Yo te rento un bien y cuando ya se devengó el mes, pues ya tengo que acumular el ingreso, cosas por el estilo. En crédito, los ingresos en crédito, después vamos a ver cómo los define la ley, es cuando me cobran intereses menores a los de mercado. Y o sea, me están dando un crédito ya sea sin intereses o con intereses muy bajos. Entonces tengo una ganancia según el SAT, ¿verdad? O en servicios, no me están dando dinero en efectivo, pero me están dando un servicio. Entonces, también lo debo de considerar. Y lo peor, o de cualquier otro tipo que deja abierto a que la autoridad diga, tuviste ingresos, por ejemplo, porque te contaste un tesoro, o que te sacaste un premio, o porque compraste algo muy barato, ¿no? Bueno, también están obligadas al pago de este impuesto, como ya habíamos visto, los residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales, presten servicios en el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Aquí ya no habla de impuestos, pero habla de una obligación. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar sobre préstamos. Un préstamo no es un ingreso porque lo tengo que devolver. Los donativos sí, pero hay donativos que están exentos. Y los premios que obtuvo en el ejercicio siempre que excedan de 600,000 pesos. El impuesto sobre la renta es un impuesto anual, se calcula por años, por ejercicios.
El IVA es mensual, igual que el IEPS. Entonces se hace una declaración anual, que ya lo veremos cuando veamos las obligaciones de los contribuyentes. Otra obligación que nos marca es que las personas físicas deberán informar a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria entre reglas de carácter general. O sea, vamos a tener que estarle informando, aunque no haya pago, tenemos que decirle a Hacienda a quién le cobramos o a quién le pagamos lo que podamos deducir. Y eso viene en reglas de carácter general, que esa es la resolución miscelánea, que también la podemos bajar aquí, pero es enorme, ¿no? Vienen un montón de reglas para un montón de cosas. Dice, entonces tenemos, aunque no pagues impuesto porque no tuviste utilidades o porque estás exento o por lo que sea, tú vas a tener que informar a las autoridades las cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior. O sea, ingresos en efectivo, en bienes, devengados, en crédito, en servicios o de cualquier otro, al momento de presentar la declaración anual del ejercicio. Tenemos obligaciones de pagar y de informar. No se consideran ingresos y aquí dice cuáles no, ¿verdad? Los fideicomisos, los de científicos, políticos, asistencia, educación, etc. Fíjese, no se considerarán ingresos, esto también tiene mucho que ver con la política, por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes de los programas sociales. O sea, los viejitos o los jóvenes construyendo el futuro o Sembrando Vida, por ejemplo, son los que me acuerdo ahorita. No los van a considerar ingresos, aunque sí lo sean, ¿verdad? Bueno. También la ganancia o pérdida cambiaria. Si ustedes tienen deudas o créditos en moneda extranjera y obtienen ganancia cambiaria por fluctuación de la moneda, se consideran ingresos o se consideran deducciones. Yo compré dólares a 20 pesos y ya están a 22, pues ya tengo una ganancia. ¿Sí? Si yo recibo dinero, si una persona recibe dinero para efectuar gastos por cuenta de otra persona. Yo trabajo para un patrón y el patrón me da dinero para que vaya a hacerle un trámite. Es un ingreso, siempre y cuando no tenga la obligación o no lo compruebe. Si yo lo compruebo y saco los comprobantes a nombre del que me dio el dinero, no es ingreso para mí. Pero si me dan dinero y no tengo que comprobarlo, es un ingreso. Licenciado Contar, buenas tardes. Sí, dígame, buenas tardes. Oiga, ¿y las asociaciones civiles cómo deducen impuestos o cómo es que ellos se manejan? Mire, estamos viendo ahorita el título cuarto, que es de las personas físicas, que es lo que vamos a ver en este semestre. Las asociaciones civiles están reguladas por el título tercero, que son las personas morales no contribuyentes. A las personas morales normales, que son con fines de lucro, son las sociedades anónimas, sociedades mercantiles, están conforme al título segundo. Pero hay un título especial para las personas morales no lucrativas, que son asociaciones civiles, con fines ya sea religiosos, científicos, ecológicos o lo que sea. Pero esas personas necesitan tener un registro especial.
Por ejemplo, los sindicatos, los partidos políticos son ese tipo de personas. Tienen que llevar contabilidad, van a recibir ingresos, pero no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, a menos que realicen actividades empresariales, o sea, realicen actividades por las cuales obtengan alguna ganancia. Normalmente las personas morales con fines no lucrativos lo que reciben son donativos, o ahora sí que subsidios, o sea, el gobierno les da dinero para que funcionen. Ellos supuestamente no causan impuesto a la renta mientras no hagan actividades que sean comprendidas dentro del título segundo, que es actividades empresariales, que es comercio, industria, servicios, etc. Y lo harían igual que cualquier persona moral en ese caso, ingresos menos deducciones. En este caso, las personas no determinan una utilidad, determinan lo que se llama un remanente distribuible. Las personas que pueden entregar un remanente, porque hay unas que, remanente quiere decir sobrante. Ellos no hacen un estado de resultados, hacen un estado de actividades. Cómo reciben el dinero, cómo se lo gastaron, y si les sobró o si les faltó. Si les sobró y lo reparten, los que pagan el impuesto son los que reciben ese dinero. Las personas físicas que reciben ese remanente. Ellas no, ¿verdad? Porque ellas deducen el remanente que están entregando a estas personas. Y cuando son personas de las que no entregan remanente, tienen que presentar sus declaraciones igual que todos los impuestos, pero en su caso es un formato especial para personas morales con fines no lucrativas. Y ahí les van a preguntar de dónde vienen sus ingresos, cuántos son por actividades empresariales, que eso sí causan impuesto a la renta, cuántos son por donativos, cuántos son por subsidios, cuántos son por dinero que les dé el gobierno federal y cómo se lo gastaron, cuánto les sobró y si en su caso entregaron o no algún remanente. De repente se me hace que no se ve la cámara, ¿verdad? Cuando pongo el otro archivo se quita la cámara. No, lo estamos viendo. Pero sí me estaban Bueno, viendo se ve hace la rato. pantalla de lo Se que ve lo que compartió. se ve lo que yo estoy viendo, pues. Sí, Sí, se ve el documento. Estamos en notificado. Por ejemplo, aquí están viendo la ley del impuesto sobre la renta y no me están viendo a mí. Es correcto. Bueno, sí lo estamos viendo, pero en el cuadrícula de un costado. Vemos que trae un cigarrillo. Ándale, entonces me están viendo. Bueno, eso es para responder a su pregunta. No es tema de esta materia específicamente, pero no me cuesta responderle, ¿verdad? sí, gracias. Es que como habló sobre sobre las ayudas, dije igual y entra en tema, pero ya veo que no. Pero como sea muy amable, muchas gracias. Si es el título tercero, si tiene curiosidad o probablemente en otra materia se lo vayan a dar, y si nos da tiempo, pues yo les explico con todo gusto, ¿verdad? Bueno, Gracias, muy amable. me voy a brincar unos artículos para ver los más importantes. Por ejemplo, habla de las copropiedades. La copropiedad más común es la sociedad conyugal. Entonces, ahí hay un representante que paga el impuesto por los dos, ¿verdad? Un representante común, cual deberá llevar los libros, expedir comprobantes y recabar documentación y pagar el impuesto por los dos. Artículo 93, importante. Pregunta de examen. ¿Cuáles ingresos no pagan impuestos sobre la renta? Y ahí viene una lista. ¿Lo están viendo? Bueno, las prestaciones que sean distintas del salario que reciban los de salario mínimo general. Así como el tiempo extra o prestación de servicios en su día de descanso, etc.
O sea, todos los que ganan salario mínimo no pagan impuesto sobre la renta. Los demás trabajadores se van a pagar el impuesto sobre la renta por el 50% del tiempo extra o de trabajar en su día de descanso, siempre y cuando no excedan los límites en la legislación laboral y que no exceda de 5 veces el salario mínimo. Segunda, por el excedente se pagará impuestos. Tercera, no se paga impuesto por las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades. O sea, por las incapacidades no se pagan impuestos. Si las paga el seguro, si las paga el patrón, pues es porque no está pagando seguro. Las jubilaciones, pero que no sean más de 15 veces el salario mínimo del contribuyente. Fracción quinta. Habla de las pensiones porque hay personas que pueden tener 2 o más pensiones, entonces este monto de 15 veces es sumando todos los conceptos. ¿Sí? Por el excedente se paga impuesto. No se paga impuesto por los reembolsos de gastos médicos, dentales y hospitalarios que se concedan de manera general en el trabajo. Si el trabajo, además de darles el seguro social, como sucede por ejemplo en los bancos o como sucede en algunas empresas, les dan servicio médico particular a través de un seguro de gastos médicos, pues el trabajador paga su atención y luego se la reembolsan. Ese reembolso no causa impuestos. No causan impuestos las prestaciones de seguridad social que otorgan las instituciones públicas. No causan impuestos las incapacidades, becas para los trabajadores, sus hijos, etc. No causa impuestos la previsión social. Previsión social es el dinero que reciben los trabajadores para mejorar su nivel de vida. Y a veces está como alguna especie de prestación en los contratos. No causan impuestos cuando se retira la gente, la entrega de lo que aportó a la subcuenta de retiro cesantía en edad avanzada del Seguro Social y la de Infonavit. Igual, como ahorita me preguntaban, la del ISSSTE, del Fondo de la Vivienda para los Activos del Ejército, Fuerza Aérea Armada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, cuando le devuelven sus fondos de ahorro para vivienda o les dan las aportaciones de lo que guardaron para su retiro, no causa impuestos. No causa impuestos los proveedores de cajas de ahorro de los trabajadores, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Tampoco va a causar impuestos la cuota de seguridad social que le corresponde al trabajador, pero que paga el patrón. 12. Tampoco causa impuestos cuando los corren, ¿sí? En el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos. Pero hasta por el equivalente a 90 veces el salario mínimo general por cada año de servicio. O sea, la liquidación está exento 90 días de salario mínimo por cada año que estuvo trabajando él ahí, ¿verdad? Las gratificaciones, o sea, el aguinaldo, hasta por 30 días de salario mínimo. Salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Generalmente, el aguinaldo son 15 días, es lo mínimo que marca la ley,
pero está exento 30 días de salario mínimo general. Y también 15 días de salario mínimo general por participación de utilidades. Y de prima dominical hasta un salario mínimo por cada domingo trabajado. Las primas vacacionales y la participación de utilidades son 15 días y las primas dominicales un salario mínimo. Por el excedente se paga impuestos. Los extranjeros no pagan impuestos los agentes diplomáticos, los agentes consulares en casos de reciprocidad. Los empleados de embajadas, consulados, los miembros de delegaciones oficiales, los miembros de delegaciones científicas, los representantes, funcionarios y empleados de organismos internacionales, los técnicos extranjeros contratados por el gobierno federal. Entonces, ¿se acuerdan que vimos que los extranjeros que obtienen dinero, aunque no vivan aquí, tienen dinero de fuente de riqueza en México? Bueno, pues si hay reciprocidad y si se trata de agentes consulares, científicos, etcétera, esos no van a causar impuestos. Los técnicos extranjeros que vienen a ayudar a construcción y cosas de esas, no pagan impuestos cuando haya un acuerdo internacional. No pagan impuestos los viáticos cuando sean efectivamente pagados en servicio del patrón. Fue lo que vimos allá arriba, ¿verdad? Si a mí me dan dinero para hacer algún servicio por cuenta del patrón y yo lo compruebo, a mí no me causa impuestos, pero si no lo compruebo, sí me causa impuestos. Esta, la fracción 18, habla de los que propongan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de ley. Lo único que existe de eso son las rentas congeladas en el Distrito Federal. Esto es importante en la fracción 19. Los derivados de la enajenación, o sea, la venta de la casa habitación del contribuyente, siempre que no exceda de 700,000 UDIs y la transmisión se haga con un notario. Por el excedente se determinará la ganancia y se pagará en términos del capítulo 4. O sea, si yo vendo mi casa en menos o hasta 700,000 UDIs, ese ingreso está exento. ¿Sí? Solo será aplicable que se haya vivido en la casa durante los últimos 3 años anteriores a la venta. Será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos de la fecha de enajenación de que se trate, el contribuyente no haya vendido otra casa por la que hubiera tenido la exención prevista. O sea, una casa cada 3 años. Y tengo que demostrar que la viví, ¿verdad? Bueno. No causa impuesto sobre la renta la venta de bienes muebles distintos de las acciones, partes sociales, títulos de valor y de inversiones del contribuyente. O sea, bienes muebles son cualquier bien que se puede mover y los inmuebles son los que no se pueden mover. ¿Sí? Siempre y cuando no excedan de 3 veces el salario mínimo general elevado al año. O sea, yo vendo un carro y tengo que sacar la ganancia de ese carro, cuánto me costó, en cuánto lo vendí. Y si no excede de 3 veces el salario mínimo general elevado al año, no paga impuestos. Tampoco pagan impuestos los intereses. Cuando la inversión no exceda de 5 salarios mínimos generales del DF elevados al año. Los que paguen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
a los trabajadores y que no excedan de 5 salarios mínimos. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros cuando paguen un riesgo amparado por las pólizas, siempre que no sean bienes de activo fijo, por ejemplo, los seguros de vida o los seguros de gastos médicos, etc. Las herencias no pagan impuesto sobre la renta, pagan otros, pero no impuesto sobre la renta. Los donativos que sean entre cónyuges, entre esposos, y ascendientes o descendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. O sea, los donativos entre esposos, hijos o padres, o hasta abuelos o nietos, porque aquí no pone límite. Así que el gasto que le damos a la mujer, o el que la mujer le da al hombre, porque pues ya no se sabe, no causa impuestos. Tampoco los que reciban los ascendientes en línea recta, siempre que no los den a otro ascendiente o descendiente. O sea, esto es para que no se haga que un hermano le dona a otro hermano. Ahí sí causaría impuestos. Entonces, ¿qué hacían? Le hacen un donativo al papá. Y luego al papá le hacen un donativo al hijo. Y entonces aplican el inciso A y no se causa impuestos. Entonces aquí pone, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente. Los demás donativos, siempre que no sean 3 veces el salario mínimo general del contribuyente elevado al año. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario. Las indemnizaciones que no excedan el valor de mercado del bien de que se trate. Si yo choco mi carro y es pérdida total, pues me van a pagar menos de lo que vale el carro. Entonces eso no se acumula en impuestos. Los que reciban por concepto de alimentos las personas físicas que tengan acreedores alimentarios. Pues estos son las pensiones alimenticias que le dan a los divorciados o divorciadas, ¿verdad? Los retiros de las subcuentas de Seguro Social, ayuda para gastos de matrimonio o por desempleo. Esto estuvo muy de moda en la pandemia, que la gente no tenía dinero. Los que deriven de los derechos parcelarios. Hasta 20 veces el salario mínimo general por permitir la publicación de sus periódicos, libros o revistas. O sea, los escritores tienen un tratamiento especial. Y pues es importante, las más importantes son las de arriba, las que tienen que ver con salarios, ¿verdad? Salario, la gratificación anual, la prima vacacional, la participación de utilidades, los pagos por separación, que son generalmente 2, la prima de antigüedad y la indemnización constitucional, la mitad de las horas extra para los trabajadores que ganan más del mínimo, y siempre y cuando sean 9 a la semana. Así pasan de más de 9, el resto sí están grabadas. Los viáticos que se comprueben con comprobantes a nombre del contribuyente, la enajenación de casa habitación, etcétera, etcétera. Todo eso, jóvenes, quiero que lo resuman en su cuaderno, que me hagan un resumen de lo que hemos estado viendo, porque eso se los voy a revisar a fin de curso y probablemente con eso les vamos a calificar, ¿verdad? Digo probablemente porque si me obligan a ponerse un examen, pues a lo mejor se los va a poner de eso mismo, ¿verdad? Maestro, entonces, Dígame. de lo que hemos visto el día de hoy, ¿o se refiere exactamente a cuáles son los ingresos que no pagan impuestos sobre la renta? No, o sea, de todo lo que hemos visto el día de hoy. Desde el artículo 31 de la Constitución, Código Fiscal. La federación, los sujetos de ISR, IVA y EPS,
Y ahorita empezamos a ver el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta en disposiciones generales. Y yo creo que ahí le vamos a dejar, jóvenes, porque ya hemos visto mucho. No quiero sobrecargarlos tanto, porque mañana tenemos otras 2 horas de clase. Ya mañana vamos a ver más de impuesto sobre la renta de las personas físicas y luego van a tener toda la semana para vaciarlo un resumen a sus cuadernos, ¿verdad? Lo que seguiría en impuesto sobre la renta es el capítulo primero, que es de los ingresos por salarios. Gran parte de los contribuyentes que pagan impuesto sobre la renta son los asalariados. Todos los que ganan un sueldo entran en el capítulo primero. Además de que pueden entrar en otros, pero eso lo vamos a ver mañana. El capítulo primero, salario en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Vamos a ver qué se considera salarios, cuáles son asimilables a salarios. Que aquí está, el artículo 94. Vamos a ver la fracción de la 1 a la 7. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se debe calcular el impuesto. Y lo más importante, vamos a aprender a utilizar la tarifa mensual. Esta es una tarifa que se aplica a las personas físicas, que probablemente algunos de ustedes ya la conozcan, pero si la persona gana 10,000 pesos, entonces entraría, por ejemplo, en este renglón. Por los primeros 8,000 paga 786 pesos. Y por lo que exceda los 8,000 y hasta los 10,000, va a pagar el 17.92%. Si la persona gana 100,000 pesos, por los primeros 83,000, va a pagar 21,000 pesos. Y por el resto, entre los 83 y 100, o lo que gane, va a pagar el 34%. Si gana más de 250,000 pesos al mes, va a pagar 78,000 pesos por los primeros 250 y por el resto va a pagar el 35%. Ya veremos y vamos a hacer unos ejercicios en Excel. Pero sí me gustaría dejarlo para mañana, ya tenemos 1:30. No sé, en otro tipo de clases, si toman las 2 horas completitas, pero ya me cansé. Descuide, maestro. No les escucho. Ok, está bien, no se preocupe. Igual lo que ya es por parte de cada cátedra. A veces sí se agotan las 2 clases, o a veces, las 2 horas, perdón, o a veces en menos, dependiendo la temática de la materia. Lo que pasa es que ya, digo, apenas es la primera clase y ya vemos bastantito. Todavía falta bastante, falta mucho, ¿eh? Pero no quiero atiborrarlos, porque si les doy demasiada información, pues no la van a captar. De por sí ahorita se me hace que ya les di demasiada, porque hablamos de constitución, hablamos de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Empezamos a ver los sujetos de cada uno de los 3 impuestos más importantes. Y empezamos a ver el título cuarto de las personas físicas. Mañana yo creo que vamos a seguir viendo el título cuarto capítulo primero, que es uno de los más importantes. Y luego vamos a ver el títulos de actividad empresarial y profesional, que ahí hay 2 maneras de pagar impuesto, que es el régimen general y el nuevo régimen simplificado de confianza. Luego vamos a ver arrendamiento, que también está el régimen general y el simplificado de confianza. Y son pues como 10 capítulos, ¿verdad? Los 3 primeros abarcan la gran mayoría, pero los otros también los tienen que conocer. Y luego vamos a ver algo de IVA y algo de IEPS. Entonces, si quieren, pues nos vemos mañana a las 5, jóvenes. De acuerdo, maestro. Muchas gracias. Cualquier duda o cualquier pregunta, pues ya estamos ahí en el WhatsApp. Ok. Por ahí, pues, me pueden consultar lo que quieran y yo con gusto les contesto. Ok, maestro, muchísimas gracias. Que pase buena tarde. Ok, igualmente. Saludos a todos
Y pues no los conozco en persona, pero a lo mejor los llego a conocer. Que les vaya muy bien. Saludos. Hasta luego, jóvenes. Voy a cortar ya. Bye.